A continuación se dará lectura a un artículo de la revista El Heraldo de la Biblia, escrito por el diácono Uber Medina, titulado La necesidad de la consagración en la familia. La necesidad de la consagración en la familia. Asimismo, a los de su generación, con todos sus niños y sus mujeres y sus hijos e hijas, a toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Segunda de Crónicas 31:18. A manera de introducción, hoy veremos la importancia que existe en que como padres cumplamos con el cometido de enseñar a nuestros hijos que realmente busquen a Dios, para que asimismo lo amen, pues de esta manera estaremos logrando que cuando ellos sean grandes busquen a Dios y les sirvan de todo corazón. El contexto del pasaje arriba referido manifiesta el orden y la reforma que el rey Ezequías realizó, primeramente en el linaje sacerdotal y también en el servicio del templo. Considero que el rey visualizó aquello que el mismo Samuel había recomendado a los israelitas, el hecho de que juntos, pueblo y rey, buscaran a Dios. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebelde de las palabras de Jehová, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros, seréis en pos de Jehová, vuestro Dios. Primera de Samuel 12:14. Ya que de otra manera, desobedeciendo y alejándose de Dios, sucedería lo contrario. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Versos 24-25. Nos damos cuenta que el pueblo sabía perfectamente de qué les hablaba. Muchos de ellos habían sido testigos que cuando el que gobernaba se inclinaba a lo malo, Dios se alejaba de ellos. Ezequías lo sabía. Su mismo padre, Acaz, dejó el precedente de no haber hecho lo recto ante los ojos de nuestro Dios y se había inclinado a las imágenes de fundición. Lea capítulo 28 del segundo libro de las Crónicas. Bueno, nos encontramos las palabras del pasaje de este artículo en Segunda de Crónicas 31:18, las cuales nos hacen ver la necesidad de que se consagraran las familias enteras. Vemos que Ezequías les hace ver a los sacerdotes la importancia de consagrarse no solo ellos, sino también sus familias con esposas e hijos. Este hecho dependía de que todos en conjunto lo quisieran hacer, claro, en lo que cada uno le correspondía. ¿Cómo se logra este cometido? ¿Pegándoles a los hijos? No. ¿No al fin la letra con sangre entra? No. Considero que debemos recuperar la enseñanza que nos muestra la Biblia. Se dice que es hasta Moisés, cuando se realiza la escritura de todos los años anteriores habían pasado y se había aprendido. Sabemos también que los judíos tienen en gran estima aquello que ellos llaman la tradición oral, lo que había pasado a través de las generaciones y que había dejado marca en cada uno de todos aquellos que lo habían oído. Creo firmemente que todos aquellos que contribuyeron en aquella transmisión oral, permítaseme manejar este término debido a su importancia, tienen un mérito grande, pues obedecían con celo aquello que Dios les enseñaba, y así enseñan a las generaciones nuevas. En ocasiones, creo que se nos torna un tanto exagerado esto que nos recomienda la palabra de Dios a nuestros hijos en todo momento. Digo exagerado porque hoy en día vemos con tristeza que esto no se cumple ni en lo mucho ni en lo poco. Como padres queremos que los hijos tengan una formación espiritual solo con lo que les escuchan los sábados en predicaciones.
temas y exposiciones. Es decir, queremos que las instrucciones hagan en un par de horas lo que nosotros no hacemos, como responsables directos por ellos en toda la semana. Cuidado, no seamos poco sabios creyendo de esta manera ellos van a tener una fe firme y bien fundamentada. En el caso particular que tratamos, el pueblo judío hasta el día de hoy se les reconoce esto, pues muchos de ellos enseñaban con mucha dedicación y celo los mandamientos y la voluntad de Dios a sus hijos. Deuteronomio 6, del 6 al 8, en su mano y en su frente, es decir, en obra y en pensamiento. El mismo Señor dio testimonio de que Abraham enseñaría a sus descendientes a guardar el camino de Jehová, porque yo le he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. Esto nos hace ver que la fe tan grande de Abraham no solo le alimentaba su propia firmeza, sino la de su familia. Pues vemos que los hijos de este patriarca, cuando fueron visitados por Jehová, nunca se extrañaron por su presencia. Ellos conocían perfectamente las promesas que él había dado a su padre. Pues Abraham nunca se reservó para él solo lo que Dios le había prometido. Aunado a lo anterior, también podemos asegurar que no solamente ellos como patriarcas conocían de dichas promesas, sino también sus mujeres. Recordemos que las historias refieren que las mujeres que Esaú había tomado de las Eteas habían sido amargura tanto para Isaac como para Rebeca. Génesis 26, 34, 35. Deducimos, pues, que Rebeca conocía el plan de Dios y sabía perfectamente que la simiente santa no se daría por parte de Esaú con sus mujeres cananeas. Entendemos también por qué Rebeca impulsó a su hijo Jacob a tomar la bendición de su padre, antes que el mismo Esaú. Génesis 27, 8, 13. Rebeca sabía que podía haber un desafortunado desenlace, pero asumió la responsabilidad de ello, por lo que recalcó que ella no ignoraba las promesas que Dios había dado a Abraham y a su esposo Isaac. Una vez que Jacob obtuvo la bendición de Isaac, se fue a la tierra de Padán Aram, atendiendo a la recomendación de sus padres, de buscar esposa que no fuere de las hijas de los cananeos. Génesis 27, 43, 28, 6. Trayendo nuevamente la idea de la transmisión oral, viene a mi mente lo que dice la Escritura cuando refiere el momento en el que la samaritana recordó al Señor que sus padres habían adorado en este monte y que Jacob, sus hijos y su ganado habían tomado de ese pozo. Juan 4, 12, 20. ¿Cómo llegó este conocimiento a la samaritana? ¿Fue casualidad que ella lo supiera? Claro que no. Muchos padres habían estado implicados en la transmisión oral que había hecho esta obra a través de las generaciones. Salmo 78:3. ¿Es un arduo trabajo? Parece que sí. Todo señala que nuestra labor de padres temerosos de Dios no radica solamente en enseñarles, mostrarles el camino y darles ejemplo, sino en algo más. Veámoslo con un ejemplo. El caso del sacerdote Elí. El caso de los hijos de Elí, nos preguntamos, ¿el error del sacerdote consistió en no haber reprendido a sus hijos? No, pues el testimonio escritural nos dice que sí los había reprendido. Primera de Samuel 2, 22 al 25. Lo que Dios le reprochó a Elí es que no les había estorbado. Primera de Samuel 3, 13. Por lo que la pregunta forzada puede ser, ¿qué
qué quiere decir la Escritura cuando dice no les había estorbado? ¿Cuál fue el error entonces? Deducimos que el error fue haberles permitido que siguieran ofreciendo y presentando sacrificios en el tabernáculo de Dios y seguir gozando de los beneficios que los sacerdotes tenían, siendo que ya no debían oficiar. 1 Samuel 2:29. Ya no poseían ni la calidad moral ni espiritual para hacerlo. Samuel debió haber quitado a sus hijos del sacerdote, aunque esto implicara la deshonra de ellos como sacerdotes y la suya misma como padre de ellos. La Biblia nos muestra el ejemplo del rey Asa, pues dice que depuso el honor de su madre Maacha, la cual había hecho un ídolo. Este rey sí estorbó a su familia. Nos damos cuenta que el rey no le importó la deshonra de su propia madre, con tal que fuera quitada la idolatría del pueblo de Dios. Nos damos cuenta de la importancia que tenía el hecho de que los padres contaran a sus hijos las maravillas de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios refiere también esos relatos sirvieron como motivo para reclamo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el pueblo se alejaba de Dios y seguía a los dioses ajenos, Dios se alejaba de ellos. Dejaba de manifestar sus maravillas y su palabra. No hace mucho tiempo, en una escuela sabática estudiábamos el ejemplo de Samuel. La Biblia refiere que en el templo de la visión de Dios era de gran estima, y era así porque no la había. Dios había dejado de manifestarse por visión a los hombres. 1 Samuel 3:1. Bueno, el caso es que recordamos que el reclamo consistía en que los hijos sabían de las maravillas de Dios y reclamaban a sus padres: ¿dónde está el Dios que obraba esas maravillas? Nuestros padres nos han contado. Salmos 44:1, 78:3 y 5, 106:7. Recordemos que el mismo Gedeón reclamó al ángel que si Jehová era con ellos, ¿por qué les había sobrevenido el mal que les causaban los madianitas? Jueces 6:3. Dios no se manifestaba en su pueblo porque ya no tenía poder. ¿Había tomado un descanso para recuperar su poder? No, definitivamente no. La mano de Dios no se había acortado. El poder de Dios no había disminuido. Ellos habían provocado que Dios se alejara de ellos. Isaías 52, 51:9, 1 y 2. Hermanos, es de gran importancia que enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Hoy vemos con mucha tristeza que muchos hijos sirven a Dios con una fe prestada. ¿Por qué digo prestada? Porque esta solamente dura mientras los padres viven, mientras les agobian para que busquen a Dios. Pero ya no estando los padres, se acaba. Los hijos se olvidan y se alejan de Dios. Buscan los caminos que no les permitieron seguir sus padres, los caminos del mundo. Los hijos solo darán el gusto a los padres de verlos en el templo mientras ellos estén en el templo. No, hermanos. Dejemos a nuestros hijos la mejor herencia, el conocimiento de Dios y su justicia, y la promesa de la dádiva que solo el Dios verdadero ofrece, la vida eterna. Recordemos las palabras que David daba a Salomón su hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. 1 Crónicas 28:9. Creo que entendemos que estas palabras no le fueron dichas a Salomón una sola vez en su vida, ni con motivo de adquirir
la responsabilidad de conducir un pueblo muy grande, sino que David mostró gran parte de su vida con su manera de entregarse a Dios, esa parte tan importante. Acerca del ejemplo, hurgando en la palabra de Dios, podemos deducir algo muy importante acerca del ejemplo que como padres damos a nuestros hijos. Los ejemplos a continuación veremos nos enseñarán que el ejemplo es importante. Sin embargo, en muchos casos no es determinante. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. La Divina Escritura nos dice que Ezechías fue un rey que agradó a Dios, de tal manera que cuando Isaías le fue enviado, tuvo algo con qué apelar a la justicia de Dios. Isaías 38, del 1 al 5. Podemos decir que Ezechías fue un rey bueno, es decir, un buen ejemplo a seguir para sus hijos. Sin embargo, la palabra de Dios refiere que el hijo de Ezechías, Manasés, fue el rey más impío que tuvo el rey del sur, Judá. Segunda de Reyes 21, del 1 al 9. La pregunta forzada es, ¿acaso Ezechías no había dado buen ejemplo a su hijo Manasés? Considero que el ejemplo de Ezechías para su casa fue bueno. Sin embargo, su hijo no lo quiso poner en práctica. Ahora veamos el ejemplo contrario. El capítulo 22 de Segunda de Reyes nos narra el grato testimonio del mejor rey que tuvo el rey de Judá, Josías. Segunda de Reyes 23-25. El caso es que Josías tuvo por padre a Amón, un padre que siguió los pasos de su padre, Manasés, el rey impío. Pero preguntémonos si el ejemplo que pudo haber visto Josías era bueno. Por supuesto que no. Sin embargo, Josías se inclinó a servir a Dios de todo su corazón y de todas sus fuerzas. Ahí es donde radica la clave, el corazón del hombre. Por ello, David oraba a Dios y pedía por Salomón de la siguiente manera: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres conservan perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos y para que hagas todas las cosas. Primera de Crónicas 29, 18, 19. Nos percatamos que antes de morir, David pedía a Dios que diera un buen corazón tanto a su hijo como a ese pueblo que era tan cambiante. Considero que estos ejemplos nos muestran con efectividad hacia qué tiene que estar encaminada nuestra oración. Que Dios dé un corazón perfecto a nuestros hijos, para que les sirvan y para que lo hagan con temor y temblor. El corazón perfecto es el que reconoce al Dios verdadero y le sigue y busca hacer su voluntad. Por último, a este respecto, quiero que podamos reflexionar en un caso más, a propósito de saber cómo transmitir nuestra fe y confianza a Dios a los hijos que han de nacer. Piense, ¿cómo cree que los israelitas que vieron que se abrió el mar contaban dicho suceso a sus hijos? ¿Como un semblante parco y desinteresado? ¿O tal vez con indiferencia? Por supuesto que no. Considero firmemente que estos rostros reflejaban emoción, admiración, alegría y gozo. Esas palabras tal vez se acompañan con lágrimas, alabanzas y con gran reconocimiento. Es decir, el rostro reflejaba algo más que emoción por contar una historia. Permítase decir que todo su ser transpiraba todo ese conjunto de sensaciones, de tal manera que esos que oían pudieran de alguna manera también vivirlo como ellos.
Y ese era el fin de que ellos lo vivieran a través de aquellas miradas emotivas. Tal vez esa es la parte que como padres hemos perdido, la manera idónea de enseñar a nuestros hijos cómo se vive la fe, cómo se vive para Dios en santidad. Hemos perdido el rumbo que nos enseña a mostrar con verdadera efectividad cómo se obtiene la perfección. A manera de conclusión, todo lo anterior tiene el objetivo de que podamos hacer un análisis de la forma en la cual estamos enseñando la fe de nuestros hijos. Porque tal vez ni siquiera nosotros como padres nos hemos convencido de las promesas que Dios nos ha dejado. Por ello las enseñanzas fugaces que hay en nuestros hijos. Y digo fugaces porque es como la neblina que dura por poco tiempo y luego se disipa. De esta manera comparamos los grandes ejemplos que damos a nuestros hijos, ejemplos débiles y endebles. Hemos errado pensando que con el solo hecho de llevarlos a que aprendan un poco de la palabra de Dios los sábados, con ellos serán grandes hombres y mujeres que llegarán a la iglesia. Obvio, enseñándonos a nosotros mismos, pues estamos formando hombres y mujeres que seguramente serán fácilmente vencidos por las duras pruebas. La palabra de Dios no miente cuando dice que más vale perro vivo que león muerto. Eclesiastés 9:4. La esperanza no duerme mientras estamos entre los vivos. Aprovechemos el tiempo y corrijamos lo que haya que corregir. No olvidemos que nuestra labor como padres nunca termina, pues se asemeja a la que Dios hace, es decir, nos corrige en tanto que hay esperanza de recuperar al Hijo amado. No nos escudemos en creer que los principios que les dimos mientras fueron pequeños, con eso son más que suficientes para que ellos mismos escojan un buen camino. Esta parte la tenía muy bien entendida Josué, y por ello con seguridad dijo al pueblo que él y su casa, su familia y los que moraban con él servirían a Jehová. Josué 24:15. Pues conocía que las enseñanzas que había dado a su familia era la adecuada para que todos ellos, en un momento decisivo, escogieran el camino de Dios. Sigamos el ejemplo de Josué e inculquemos en nuestros hijos la necesidad de tener a Dios en nuestras vidas, pues recordemos, nuestra vida es corta, tan corta que pasa tan rápido como lo hace un pensamiento. Salmo 99. Sea Dios con nosotros.